Trataremos el asunto de la despenalización del aborto en países de Latinoamérica. A ver, yo creo que más que un intento de unificar algo, hay un problema de salud pública que es común en todos estos países. La propuesta de despenalizar el aborto es porque hay muchas mujeres que están muriendo, que tienen problemas luego en su proceso reproductivo. Yo creo que no es una cuestión ni de derechos ni de salud pública. Nunca puede ser una política de salud pública aquella que lleva a dos seres humanos a una clínica y que genera la muerte de uno de esos dos seres humanos, mientras el otro sale, tomándose un taxi de una clínica como si nada hubiera pasado. Hay una presión internacional que viene fundamentalmente de ONU, de sus agencias y de grandes, grandes usinas del poder mundial, empezando por Estados Unidos. Y datos al respecto puedo dar desde informe Kissinger del 10 de diciembre del 74, la reunión de la ONU en el 74 en Bucarest, el Cairo en el 94, reunión de la población de la ONU, donde se le pide a todos los estados la legalización de la interrupción del embarazo para el año 2015, y porque justamente hay muchos países, entre ellos los nuestros, que no han legalizado el aborto todavía, es que hace más o menos 5 o 6 años este es el tema que inunda toda América Latina. Esto no es ni por los pañuelos verdes, no es por la mujer. Acá hay un diagnóstico biopolítico de que la natalidad tiene que ser reducida en el mundo, y estos son documentos públicos de la propia ONU y su Fondo de Población. Psicóloga Rodríguez, en Ecuador existe la figura del aborto. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía que existe legalmente esa figura? Pero ¿por qué ahora se lo quiere extender? Y muchos... A ver, permítame. No. Mucho se dice que esto pasó de una libertad para la mujer a un libertinaje, sobre todo, y con esto concluyo para su respuesta, por favor. ¡Barbaridad! O sea, a ver, primero una situación. Creo que un problema importante en la despenalización del aborto es las inequidades de género que están presentes. O sea, pasó a libertinaje de las mujeres. ¿Acaso que las mujeres no tenemos capacidad, inteligencia, comprensión de nuestras vidas para decidir qué, cómo y cuándo llevamos nuestra vida? ¿Acaso que el embarazo se produce solo por las mujeres? El embarazo es producto de un encuentro de naturaleza sexual con hombres. Entonces, para abordar la problemática de la despenalización del aborto, hay que considerar varios elementos. Sí es un problema de salud pública, porque los índices de mortalidad materna y de morbilidad materna están claros, los índices en América Latina, en todos los países, Ecuador no es menos. Es un problema de inequidad de género porque se criminalizan las mujeres, se las toma a ellas como que no son capaces de tomar decisiones, se las acusa de libertinaje, a cuenta de que este comentario completamente fuera de lugar. El embarazo es un encuentro con los varones. Si nuestras culturas no cuestionan la práctica sexual de los varones, por qué los varones no utilizan condón, por qué los varones no tienen una práctica responsable, por qué los varones que no quieren tener hijos no se hacen la vasectomía, cuántos hombres presionan a las mujeres para interrumpir el embarazo. O sea, hay que conocer la realidad de las mujeres pobres de nuestros países, de América Latina. El aborto ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, sigue presente y es más grave en las mujeres pobres, porque no son las que tienen las condiciones para llevar adelante esa experiencia en una manera digna y saludable. A los estados les compete garantizar la salud de sus ciudadanos. Psicóloga, gracias. Perdón. Ese es su punto de vista. Agustín, de inmediato con tu respuesta, pero aquí lo que no contemplamos, históricamente nunca se ha hablado del derecho al que ya tiene vida dentro del cuerpo de la madre. ¿Qué pasa en cambio con ese derecho o no existe? No, a ver, yo quiero saber algo. Aquí la psicóloga dice que está muy clara la cantidad de muertes producidas por abortos. ¿Cuál es el número en Ecuador? A ver, el problema es que como el aborto solamente es legal. No, ¿cuál es el número? No le dé mucha vuelta. ¿Cuál es el número? Por discapacidad. Porque usted ha dicho que está claro. Usted ha dicho que está muy claro. Veo que no lo tiene claro. Dígame cuál es el número. El índice de mortalidad materna y morbilidad materna en nuestro país
no alcanza a registrar expresamente las situaciones de aborto. Tenemos un índice general. Están claros los índices en América Latina, en todos los países. Usted no tiene claro cuál es el índice entonces. No sabe cuál es el índice y acaba de decirle a su público que están clarísimos los índices. ¿Cuál es el índice en Ecuador? Usted tiene que saberlo, si usted es de Ecuador y está hablando a favor del aborto. Psicóloga Rodríguez, permítame, antes de que usted le responda. No, pero acá yo quiero que se hable con datos, digamos, porque si la psicóloga dice que están claros los números, yo quiero que ella me dé cuál es el número. Es posible que me dé el número, porque yo sí lo conozco, por ejemplo. Pero quiero saber si ella lo conoce. Si usted lo tiene de memoria, no lo recuerdo de memoria. Si usted lo tiene, dígalo de memoria. Son altísimos. 17 muertes en el 2018. 17 muertes en Ecuador en el año 2018. Señora, a ver, y entonces, ¿cuál es el tiene que decir? No conoce los datos. Ella es una agente del poder internacional que están tratando de legalizar el aborto en nuestros países y ni siquiera conoce los datos de su propio país. Es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, permítanme a mis dos invitados porque justamente el tema ameritaba eso. No podemos dialogar. Y si usted no conoce los datos, ¿cómo voy a debatir con usted si no conoce los datos de su propio país? Dígame. Esto ya se votó hace 2 años. La sociedad argentina, con sus mecanismos constitucionales, democráticos y republicanos, rechazó el aborto. Sin embargo, el aborto nunca dejó de estar en la agenda pública. Y toda la gente hace en la Argentina como si el aborto no se hubiera rechazado. ¿Por qué motivo? Porque atrás del aborto hay una agenda multimillonaria. Y esto es información pública. ¿Cuántos millones de dólares ha destinado la IPPF, o sea, la International Planned Parenthood, a la Argentina para sus campañas abortistas? ¿Cuántos grupos abortistas ha financiado Planned Parenthood en Argentina? Información pública que ustedes mismos lo pueden chequear en ippf.org. Dicho sea de paso, en Ecuador IPPF también pone dinero. ¿Cuánto dinero pone para el aborto Open Democracy? ¿Cuánto dinero pone para el aborto Open Society Foundations? Está en su propio reporte financiero, buscan la página opensocietyfoundations.org, van a encontrar más de 18.000 millones de dólares destinados a este tipo de causas. ¿Cuánto dinero ha llegado de la Fundación Rockefeller? ¿Cuánto dinero ha llegado de la Fundación Ford? Cuando entró el proyecto de ley en el 2018, la ONU emitió un comunicado pidiéndole a la Argentina que se legalizara el aborto. ¿Quién es la ONU para darle órdenes a la Argentina de qué se tiene que legalizar y qué no? Cuando no se legalizó el aborto en Argentina, la ONU mandó un reproche público a la Argentina. Entonces, ¿vivimos en estados soberanos y democráticos? ¿Es el pueblo el que gobierna o nos están gobernando desde otra parte? ¿Por qué no podemos decidir las políticas de nuestros territorios? ¿Por qué no es el pueblo el que decide? ¿Por qué? Porque el pueblo decidiría que no quiere aborto. Recién la psicóloga hablaba de las mujeres pobres. Yo estoy cansado que las personas ricas hablen en nombre de los pobres cuando los pobres no quieren abortar. En la Argentina, el 80% de los pobres en las encuestas se manifestaron en contra del aborto, mientras el 80% de los ricos se manifestaron a favor del aborto. Y los ricos, sin embargo, hablaban en el nombre de los pobres. Dejen de hablar en el nombre de los pobres y las clases bajas porque es faltarle el respeto. A ver, es un problema de salud pública y de inequidad de género. Y es un problema de pobreza. ¿Cuánto es lo que invierten los estados en garantizar la salud de las mujeres? ¿Cuánto es lo que se invierte en educación sexual para adolescentes? ¿Cuánto es lo que se invierte en servicios de salud? La pandemia del COVID ha puesto en evidencia que vivimos en una sociedad tan inequitativas que no se invierte en salud. Y este momento se ha agravado los problemas de salud de las mujeres porque se dejó de atender la salud. Todo el ciclo reproductivo de las mujeres con consecuencias muy graves a nivel mundial y está en las estadísticas. El índice de mortalidad materna en el Ecuador es de 133 mujeres al año, que se debe haber incrementado este año a propósito de la pandemia del COVID. Está en la información a nivel mundial. Una consecuencia muy grave ha sido la salud reproductiva de las mujeres, porque no se ha atendido, porque no se las considera población de prioridad.
Cada país tiene su regularidad. Si Argentina no logró despenalizar el aborto, la diferencia para no lograr ese voto fue muy cercana. Es decir, hay un porcentaje importante de la población que sí estaría a favor del asunto de Argentina. Cada país, porque son las mujeres las que están reivindicando sus derechos. Me parece que es escuchar a las mujeres, escuchar a los profesionales que atendemos a las mujeres, que las escuchamos, y si escuchamos a las mujeres pobres, no hablamos en nombre de ellas, trabajamos con ellas, las atendemos y sabemos de sus problemáticas. Acompañamos a los servicios de salud, sabemos los problemas que hay en las unidades de salud pública y el personal que atiende. Hay una cantidad de prejuicios para atender la vida sexual de las mujeres desde las concepciones inequitativas, y entonces se da la vuelta y no se analiza el problema en su profundidad. No estamos para juzgar la vida de las mujeres. ¿Quién dijo que las mujeres no tenemos capacidad para pensar, para decidir? Y se habla de un tal libertinaje. Por favor, en el siglo XXI, ¿de cuándo acá se habla de libertinaje sexual de las mujeres y no se analiza desde una manera más integral? La sexualidad no es un ejercicio de las mujeres solas. Bueno, los que hablamos, digamos, a favor de la vida, de la concepción, somos aquellos que militamos en los grupos pro vidas y antigenocidas, ¿no? La señora, yo entiendo que además de estar, a favor de estos grupos pro genocidas, la señora habla en el nombre de los pobres y además se arroga la representatividad de todas las mujeres. No, hay muchísimas mujeres que no están a favor de lo que la señora está respaldando en estos momentos. Entonces, a mí me parece hasta violento, digamos, no solamente hablar en el nombre de las personas pobres, sino además hablar en el nombre de las mujeres, como ella acaba de hacerlo recién. En Argentina, que Argentina es el país más feminista de toda Hispanoamérica, 7 de cada 10 mujeres, pues vamos a hablarlo con datos, 7 de cada 10 mujeres no se asume feminista, en el país más feminista de toda Hispanoamérica. Yo quisiera saber cuántas mujeres en Ecuador están de acuerdo con la señora, es decir, están a favor del asesinato masivo de seres humanos en gestación, cuántas mujeres están a favor de tamaño horror, y bueno, y en todo caso, si no están a favor de lo que la señora está diciendo y argumentando ahora, no dejen que ella hable en su nombre. El feminismo es tan violento que habla en el nombre de todas las mujeres cuando no todas las mujeres adhieren a esta ideología. Creo que hay que distinguir. El ser feminista no es equivalente a femicidio. El feminismo busca que haya una sociedad equitativa entre hombres y mujeres. No tienen por qué todas las mujeres colocarse como feministas si así lo desean. Pero no es equivalente a decir que las feministas somos genocidas. El genocidio fue una masacre intencionada, brutal, con objetivos militares y económicos de otro orden. La comparación no cabe. Bueno, antes que nada, lo que lamento es la falta de precisión, en este caso ahora jurídica, ¿no? Porque el genocidio no tiene nada que ver con motivaciones económicas. Ahora voy a eso, pero el genocidio, está... digamos, muy claro en el Estatuto de Roma, en el artículo 6, y se refiere a la aniquilación sistemática y generalizada de un grupo humano. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿perdón, cómo? El nazismo fue su peor expresión, el exterminio de los judíos y todo lo que significó, es el ejemplo más claro de la humanidad. Bueno, muy bien. Ahora bien, también hay genocidios silenciosos. En Estados Unidos, desde 1973 hasta la fecha, más de 60 millones de seres humanos en gestación han sido mutilados en el vientre materno. ¿Eso no es un genocidio acaso? Es un ataque generalizado y sistemático contra un grupo humano. En este caso es un grupo humano en gestación, pero parte de nuestra especie humana. Si no fuesen parte de nuestra especie humana, vamos a decir los fetos, por ejemplo, entonces ¿cómo podemos explicar que se terminen convirtiendo en seres humanos? Es una cuestión incluso lógica que la genética moderna y la embriología moderna ya han aclarado. Luego, lo que usted dice sobre los desmanes y que la sociedad no los escucha es completamente falso. No es solamente que la sociedad sí los escucha, sino que estamos hastiados de escucharlos. En Netflix, en Hollywood,
en las publicidades que nos mandan a través de las redes sociales. Aquí en Argentina, durante el debate, Netflix se metía en la Argentina para ponernos publicidades a favor del aborto cuando uno entraba en su cuenta de Facebook. Todos los medios hegemónicos, los más importantes del mundo, están bajando en nuestros países agendas abortistas. Se están bajando millones de dólares para apoyar esta campaña del aborto en todas partes. YPF, les aclaro, vayan a buscar su informe financiero del 2016, 17, 18 que están publicados, ha puesto plata en Ecuador, en Guayaquil más puntualmente, en una agrupación que se dedica a estas cuestiones. Entonces no nos hagamos los tontos. Acá estamos escuchando todos los días la cuestión del aborto como si fuese la gran problemática de salud, cuando los números no respaldan que eso sea cierto. Y el número que finalmente la psicóloga arrojó muestra a las claras que no es cierto que el aborto sea un gran problema de salud pública. No lo es. El número que ella misma arrojó recién refuta la propia posición de esta señora. In the name Boy Scouts. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I'm just trying to work that out. Ha, gotcha. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal.